Yo le he puesto como tema el día de hoy: levanta tu altar. Gloria a Dios, aleluya. Quiero profundizarme un poquito en esta historia de Elías y Acab, pero antes de profundizar, quiero que usted entienda que en aquellos tiempos el altar era un lugar que se construía en un lugar alto, en donde venían los hombres y ofrecían sacrificios a Dios, ofrecían ofrendas, daban lo mejor de sí. En aquellos tiempos era donde el hombre tenía un encuentro con el Señor, era donde Dios se manifestaba a través de fuego. Ese era lo más bonito, lo más hermoso, que en aquellos tiempos el Señor se manifestaba por fuego. Y aquí donde yo he leído, y si nos regresamos atrás a los versículos, encontramos la historia de Elías con Acab. Acab había sido un rey que había destruido el altar de nuestro Dios. Acab había sido seducido por una mujer llamada Jezabel, que ella pues era una mujer que seducía a Acab, lo convencía de hacer lo contrario de la voluntad de nuestro Dios. Y muchas veces, a veces eso es lo que sucede hoy en día con nosotros. Por eso es importante que usted y yo le pidamos a Dios discernimiento, porque muchas veces, como en aquellos tiempos, puede venir un Acab a destruir nuestro altar, puede venir un Acab a destruir nuestras vidas, puede venir una Jezabel a inquietarnos, a decir que no es la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que pedirle mucho discernimiento a nuestro Dios. Dice que Acab andaba en busca de Elías, andaba en busca de Elías para poder matarlo, pero Abdías, que era su sumo sacerdote, su mayordomo, había escondido a 100 de sus discípulos, a 100 de los profetas de nuestro Dios, y él estaba a la espera de lo que iba a suceder. Entonces, en esta historia, si nos venimos al capítulo 18, dice que había pasado muchos días y vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. En aquel entonces había llegado la sequía a ese lugar por tanta maldad, por tanto que el ser humano había hecho, por tanto que habían destruido el altar de nuestro Dios. Y Elías se había escondido de las garras de Jezabel. Entonces dice que había llegado el momento de tener el encuentro de Elías con Acab. Entonces vino Acab y mandó a Abdías a que fuera a todos los países a buscar fuentes de agua para que estuvieran vivos sus mulas, sus caballos, sus animales, incluso para ellos, porque había llegado la sequía por 3 años. Entonces dice que estando Abdías en busca de agua, dice que se encuentra con Elías y lo reconoce, que dice: eres tú, Señor, eres tú, Elías. Y él le dijo: sí, soy yo. Entonces dice que Elías le dijo a Abdías: ve y dile acá que me has encontrado. Entonces Abdías, en ese momento, cuando Elías le dijo eso, dice que se puso a pensar y dijo: pero si es que él lo andan buscando para matarlo. Dice que le dijo: Señor, pero si yo voy con acá y digo que te he visto, y si Dios te vuelve a esconder, me matarán. Ese era el miedo que tenía a Abdías, de que si Dios volvía a esconder a Elías, lo iban a matar a él. Pero Elías le dijo: no, ve, que yo aquí estaré esperando a Acab. Entonces dice que cuando vino Abdías y le dijo a Acab que había encontrado a Elías, era el momento
en donde iba a ser el gran debate, iba a ser en donde se iba a demostrar quién era realmente Dios, porque había sido destruido el altar por tanta maldad que había hecho Jezabel. Había seducido tanto a Acab que Acab se había olvidado quién era su Dios. Y es algo que yo quiero que usted entienda el día de hoy. Muchas veces nosotros venimos y descuidamos nuestro altar, descuidamos la presencia de nuestro Dios. Muchas veces venimos a este lugar, muchas veces nos ponemos tan indiferentes a la presencia del Espíritu Santo, y a veces al menos yo me he puesto a pensar, y antes yo lo hacía, yo decía, ¿cómo esas personas adoran a Dios si ni siquiera yo no siento nada? Yo venía y decía, yo no siento, yo lo que hacía era que me alejaba de las personas que adoraban a Dios y decían, ¿por qué lloran? Yo, ¿por qué no lo siento? Pero era porque yo tenía mi altar destruido. En aquel entonces el altar era un lugar santo, pero ahora, hoy en día, el altar es nuestro corazón, y es de donde el Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestro corazón. Muchas veces hay corazones que han sido lastimados, hay corazones que han sido heridos, hay corazones que han sido destruidos a causa de tanto que nos hemos alejado del Espíritu Santo. Yo me había alejado por completo. Yo no quería nada con el Señor, yo no quería tener absolutamente ningún encuentro con el Espíritu Santo. Pero cuando Dios tiene propósito en nuestra vida, y por más que nos escondamos, el Señor va a llegar. Y era esto en donde había sido como le decía la historia, que era el momento de tener ese encuentro Acab con Elías, y dice que el altar había sido corrompido, había ausencia del Espíritu Santo, había ausencia de la presencia de Dios. Dice que los cielos se habían cerrado por 3 años, dice que por 3 años no había llovido, no había caído ni una sola gota de agua. Y muchas veces, algo que yo estaba meditando en la palabra el día de ayer, y me recordaba de las palabras de nuestra hermana Lisette, que ella decía que muchas veces no es porque Dios nos manda pruebas, sino porque nos hemos alejado de Él. Son las consecuencias de alejarnos de Dios, que viene prueba a nuestra vida. Pero mire qué hermoso, porque el Señor nos da una segunda oportunidad. Él viene, cierra los cielos para que nosotros volvamos al primer amor, para que nosotros reconozcamos que sin Él no somos absolutamente nadie. Usted y yo podemos tener lo mejor en este mundo, pero si no tenemos presencia de Dios, de nada nos sirve. Yo le insisto a que hoy usted tome una decisión a quién le va a servir. No podemos servirle a 2 dioses. No podemos venir, porque Dios es celoso. Dice que una fuente de agua no puede dar 2 clases. O es dulce o es salada. ¿Qué fuente de agua usted tiene en su corazón? Yo meditaba tanto en esto y le decía al Señor, gracias. Porque esto es lo hermoso, no sé, pero yo cuando leía y a veces entre uno más lee, más viene, y a veces uno ya no haya ni en dónde o por dónde comenzar o dónde escribir. Soy sincera, el día de ayer hasta en la noche, yo le decía al Señor, yo no quiero hablar de esto. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me has cerrado los pensamientos? Incluso llegó hermano Carlos, mi esposo, llegó y me dice, ¿ya tienes la palabra? Le digo, no, no quiero hablar de esto. Pero cuando el Espíritu Santo te manda, ni por más que le busques y le quieras poner otro tema, quieras venir y hablar acerca de otro, no viene. Y yo le decía al Señor, pero yo no quiero hablar de esto, yo no quiero herir los corazones de nadie. Y venía ya hoy en la mañana, de solo el día de ayer yo apenas escribí 2 líneas, y hoy
En menos de 30 minutos llené los ojos y yo dije, Señor, ¿cómo es posible esto? Y meditando en esto, amados hermanos, dice que Elías había convocado en el versículo 20, no sé si me acompaña, y dice que entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Dice que en el monte Carmelo era donde iba a ser el reencuentro, era donde iba a ser la hora del desafío, era donde se iba a demostrar quién realmente era el Dios, quién realmente era el que proveía. Pero dice que antes de eso, y miren, eso es algo que a veces nosotros como seres humanos tenemos, que buscamos culpables. Y era lo que Acab, cuando vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y vino Elías y le respondió: yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Dice que Acab estaba culpando a Elías, que por él había venido la sequía, pero somos seres humanos. Muchas veces lo que nosotros hacemos muchas veces es buscar culpables. Yo era una de las que primero buscaba culpables antes de tener la razón, antes de venir y decir no, sí es así, pero no, yo venía primero y me venía y intentaba buscar culpables, y era lo que acá estaba haciendo, que estaba culpando a Elías de que por causa de Elías estaba turbando a Israel. Pero no era por causa de Elías, sino que era por la desobediencia, porque habían arruinado el altar, habían hecho dioses ajenos, habían adorado a Baal. Y dice que cuando vino Elías, dice que le dijo: envía ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, a quién estamos prestando atención. El Señor quiere que nosotros mantengamos un altar puro y santo, porque Dios es santo. Él nos manda a que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Algo que usted tiene que ponerse a meditar esta hermosa noche es a quién usted le está prestando atención. Algo que decía nuestra hermana Esther es de que muchas veces venimos a la iglesia para ser o tenemos a ser solo espectadores. No venimos para ser adoradores, sino espectadores. A ver si el hermano, la hermana, la que está aquí, se puede desenvolver bien, si se le fue una coma, si dijo una palabra de más, si vino y no oró. O sea, todo eso, amado hermano, a usted le quita el gozo, a usted le quita, le impide tener ese encuentro con el Señor. Por eso muchas veces cuando nos paramos aquí venimos y decimos: ¿cómo entró usted por esa puerta? Dice que el culto, el verdadero culto, no es aquí, no inicia aquí, inicia desde su hogar. ¿Cómo usted se levantó el día de hoy? ¿Cómo usted le dijo al Señor: Señor, gracias? Si se acordó de orar, de agradecerle al Señor, o usted vino y dijo: bueno, ni modo, es día de servicio, bueno, de damas. Ay, Dios mío, mejor no hubiera ido. Iba a predicar a hermana Paola, Dios santo. Pero muchas veces venimos con un corazón lastimado, muchas veces hay diferencia con la pareja, muchas veces hay diferencia con los hijos, y eso desde ahí viene arraigando todo, y cuando usted viene y se presenta no se goza, no alaba al Señor. Muchas veces miramos que el hermano, la hermana ni siquiera dijo un amén, un aleluya, pero tiene que ser el Señor. Tiene que ser el Señor que trabaje en cada corazón. Tiene que ser el Espíritu Santo quien tenga ese trabajo, pero siempre
siempre y cuando va a suceder, siempre y cuando usted le abra el corazón, siempre y cuando usted esté dispuesto a levantar un altar, como se lo decía hace unos segundos y se lo vuelvo a decir. En aquellos tiempos el altar era un lugar alto, era un lugar santo. Incluso aquí pues se ha proclamado esto como un altar, pero el altar principal es su corazón. ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? ¿Con qué usted ha venido a adorar al Señor? ¿Qué es lo que a usted le impide adorar al Señor? Muchas veces tenemos un corazón lleno de ego, lleno de egoísmo, lleno de dolor, lleno de sufrimiento. Pero el Señor no va a trabajar, el Señor no va a orar si usted no abre su corazón. Siempre estamos aquí diciendo: abra su corazón, despeje sus pensamientos. El Señor quiere transformarlo, el Señor quiere santificarlo, el Señor quiere limpiar su mirada, el Señor quiere santificar sus oídos. Tenemos que ser sabios, amados hermanos, tenemos que ser siempre prudentes a lo que nos estamos escuchando. Yo antes, a mí, yo le soy sincera, yo odiaba, y ahí está la pastora, ya lo recuerda, y yo digo gracias. Incluso hoy en día yo digo, qué tan hipócrita era yo, porque antes yo asistía a una iglesia, era cristiana día domingo y cristiana de lunes a sábado, así. Y yo siempre quería tratar la manera de tener mi encuentro con el Señor, pero había mucho dolor en mi corazón, había mucho sufrimiento por lo cual yo había pasado en la infancia, pero yo no culpaba a mis padres. Yo decía, no, ellos no tienen la culpa. Ellos son así por quizás X o Y razones que ellos también sufrieron en su niñez. Y algo que yo tenía era de que siempre me preguntaba si yo realmente ya había perdonado, porque yo había sido muy lastimada, yo había sido muy golpeada. Cuando a mí me dijeron que yo no servía para nada, yo sonreí y yo dije, y porque yo de niña yo iba a las escuelas dominicales y yo decía de que para Dios lo éramos todo, que Dios nos amaba no importando lo que nosotros fuéramos, y como lo decía nuestro hermano todo el domingo, que Dios nos ama, pero no ama el pecado. Dios nos ama por sobre todas las cosas, incluso Él nos ama más que nos puede amar la persona que tenemos al lado. Él nos ama más que nos pueden amar nuestros padres, nuestros hijos. Él nos ama, el amor de Él es grande y el amor de Él es puro y sincero. Es algo tan hermoso. Y yo decía, ¿cómo yo me puedo dar cuenta si yo he perdonado? Cuando viene el proceso de mi padre, yo ahí me pude dar cuenta que sí, yo ya tenía un corazón donde ya no tenía maldad, porque la persona que a mí me dijo que yo no servía para nada, yo tuve que estar al lado de esa persona, afuera de un hospital esperando respuestas, y yo le decía al Señor, gracias porque me has permitido ver de que ya no tengo maldad en el corazón, de que ya no tengo rencor, y es algo que tenemos nosotros que pedirle al Señor, que arranque todo, no importando lo que sea, el Señor lo hace, porque para Dios no hay nada imposible. Volviendo al tema, dice que ahora dice que Elías dice que les preguntó y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Gloria a Dios, aleluya. Cuando yo leía esta pregunta, mi corazón se entristecía, porque podemos ver muchas veces la indiferencia del ser humano.
suceder. Como que si el Señor no fuera a venir esta noche. Yo le digo al Señor que cada día mi alabanza, mi adoración sea como el último. Porque muchas veces estamos tan confiados en que nada va a suceder. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede venir. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo vamos a tener ese altar para Dios? Por eso dice que cada día nosotros tenemos que levantar un altar. Cada día dice que son grandes, son nuevas sus misericordias. Es cada día que usted y yo tenemos que levantar, limpiar el altar. Cada día tenemos que presentarnos al Señor como sacrificio puro y santo, porque Él es santo. Dios nos manda a que nosotros seamos santos porque Él lo es. El Señor no es de doble moral. El Señor no es mentiroso. El Señor es puro y santo. Dice que la santidad es lo principal y es el medio por el cual nosotros tenemos o podemos tener la comunión con nuestro Dios. Si no hay santidad en nuestra vida, dice que el Señor de balde, hermano, con todo respeto, de balde, puede usted venir o puede estar usted 24/7 orando, pero si no hay santidad, no hay respuesta del Señor. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice que sin santidad no entraremos al reino de los cielos. Sin santidad y obediencia es lo que pide el Señor esta hermosa noche. El Señor quiere que usted aprenda a ser santo como Él lo es. El Señor es santo, Él es puro, es sincero, el Señor es verdadero. Mire, a veces yo me he dado cuenta, como lo dice el pastor, yo a veces yo estoy hasta atrás, pero a veces de atrás se puede ver para el frente y del frente para atrás se puede ver todo. Y a veces digo yo, y se entristece mi corazón, se hace se me quebranta, que yo le digo al Señor, ¿por qué? Porque hay personas que son tan indiferentes a tu presencia. Muchas veces el Señor ha querido derramar su presencia, pero sabe una cosa, somos tan indiferentes a la presencia del Señor. Venimos y hacemos como que fuera un culto más, como que si nada fuera a pasar, como que si nada fuera a suceder. Estamos aquí, a veces ni siquiera decimos un amén, a veces ni siquiera levantamos nuestra mano. Yo digo, Señor, tan así los tiene el enemigo, tan así están ellos arraigados, están ellos tan dolidos. ¿Por qué, Señor? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Pero a la hora de leer el día de hoy esto, yo decía, gracias, porque el Señor va a trabajar en su corazón si usted lo permite. Si usted permite que el Señor trabaje en su corazón, cosas grandes el Señor va a hacer. Usted y yo no estamos aquí por casualidad. Eso no es una frase más, porque muchas veces dicen, los cristianos solo se basan en refranes, en esto y lo otro, pero no es casualidad que usted y yo aún estemos en este mundo, no es casualidad que usted haya entrado por esa puerta, sino que su vida tiene propósito, mi vida tiene propósito para el Señor. No es casualidad, amado hermano. El Señor quiere que usted restaure su altar. El Señor quiere que usted levante un altar. El Señor quiere que usted y yo estemos listos para cuando Él va a venir. Tenemos que tener ese altar, tenemos que tener esa llama encendida. Tenemos que estar día con día prendiendo esa llama, echándole leña al fuego. Dice que el Espíritu Santo en aquellos tiempos, y yo decía, ¿cómo? ¿Qué cosa tan hermosa? Yo cerraba los ojos y yo decía, ¿cómo
cielo con fuego, con poder. Y hoy, amado hermano, podemos sentir eso, lo podemos llegar a sentir, pero siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a trabajar en nuestro altar, a limpiar nuestro altar. Cada día dice que tenemos que venir y hacer un altar en nuestro corazón, en donde cada día tenemos que poner nuestras diferencias, nuestras faltas, porque dice que el fuego del Señor lo consume todo. El Señor dice que es fuego consumidor, que Él viene y va a sacar todo lo que no le pertenece a Él. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que hay altares que están echando humo, hay altares que tienen cenizas, hay altares que ya ni las cenizas tienen, el aire se lo ha llevado todo. Hay un desierto, hay un gran desierto donde no produce ni siquiera crece una hoja o algo, un árbol, nada. Está por completo ese altar destruido. ¿Pero por qué? Porque usted se ha alejado de la presencia del Señor. Usted ha permitido que venga acá, que venga un Baal, que venga una Jezabel a destruirle su altar. Mucho cuidado, amado hermano, mucho cuidado, amada hermana, con quién usted está platicando el día de hoy. Yo soy de las que antes me escondía de las personas que se dedicaban por completo al Señor, y hoy le digo al Señor, Señor, que tenga amistades en donde el Espíritu Santo se refleje, en donde tú te reflejes, porque yo cada día quiero crecer. Yo cada día le digo al Señor, yo quiero tener ese encuentro contigo. Ayúdame a tener amistades en donde yo pueda ver tu obra, porque muchas veces, amados hermanos, estamos en el pasado. Muchas veces venimos y decimos, yo antes hacía esto, yo antes predicaba, yo antes cantaba, yo antes adoraba, yo antes tocaba un instrumento, yo antes, ¿qué pasa con el antes? Dice que el pasado ya déjalo. ¿Qué está pasando en tu presente? Muchas veces podemos llegar a decir, yo antes hablaba lenguas, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te frenó? ¿Por qué los cielos se te cerraron? ¿Por qué? Ponte a meditar. ¿Por qué están estancados esos cielos? Tenemos que tener, amados hermanos, pedirle al Señor que se abran los cielos. Dice que por 3 años se habían cerrado los cielos en aquel lugar. El Señor había cerrado los cielos por completo. Y a veces el Señor permite que se cierren para hacernos recordar, para hacernos reflexionar. Porque estamos tan, como le dijera, estamos tan ansiosos, estamos tan deseosos de querer tener lo que tiene la otra persona. Pero sabe una cosa, de lo que menos nosotros estamos deseosos es de tener la presencia del Señor. Eso es algo de lo que hoy en día nos podemos dar cuenta. Se ha enfriado tanto el Evangelio que ahorita lo que están deseando todos es querer tener un lugar propio, un carro, el mejor carro del año, y a veces es donde el enemigo trata, porque venimos incluso dentro de una iglesia podemos ver que nuestro hermano o nuestra hermana está mejor, y a veces venimos y le decimos al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? Si yo te sirvo. Pero dice que tenemos que tener un corazón sincero, tenemos que venir y adorar al Señor sin querer obtener algo a cambio, porque es donde el Señor, porque su palabra dice que tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y a veces queremos
primero que el Señor nos añada y le decimos, Señor, es que si tú me das, Señor, es que si tú me provees, pero no, tenemos que entender que primero tenemos que buscar el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que aprender, hermano, como Elías. En Santiago habla que era un hombre sujeto a pasiones, era un hombre dedicado completamente a la voluntad del Señor. Era un hombre que era celoso con las cosas de Dios. Era un hombre en donde él le decía, sí, Señor, aquí estoy. Y a veces no queremos. Muchas veces venimos y ponemos pretextos. Y muchas veces venimos y decimos, es que no voy a poder, es que no puedo. Era lo que yo antes decía, es que yo no puedo. Y si me decía, no, aún no estoy lista. Cuando yo me bauticé, llegaba la pastora y me decía, ¿ya estás lista? No, aún no estoy lista. Y sabe una cosa, nunca vamos a estar listos. Cuando nos paramos aquí tenemos que aprender a ponernos en las manos del Señor. Yo nunca me imaginé estar aquí y partiéndole la palabra del Señor, pero cuando usted y yo nos ponemos en las manos de Él, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, el Señor cosa grande hace. Yo nunca me imaginé que fuera a usar la vida de mi esposo. Yo a veces lo miro y le digo al Señor, Señor, espérate, ponle un poquito de pausa, le digo, pero a veces digo, no, Señor, haz lo que quieras conmigo. A veces yo lo miro y me asombro, porque yo digo, nunca me imaginé de alguien que en cada oración, la vida pasada, en cada oración, le salía una mala palabra, y yo digo, Señor, como tú transformas, como tú renuevas, como tú restauras, como tú, Señor, guías la vida de las personas. Y yo le digo al Señor, gracias, gracias, porque el Señor sabe. Muchas veces yo lo intenté dejar y decía, ya no quiero nada con Él, pero cuando el Señor tiene propósitos, nosotros podemos saber nuestro pasado, incluso podemos saber lo que acaba de suceder unos minutos atrás, pero el Señor es el único que conoce nuestro futuro. El Señor es el único que lo sabe. Yo decía, ¿cómo tú has cambiado? ¿Cómo tú has transformado? Incluso ha transformado mi vida, ha transformado mi lamento en baile, porque yo antes, amado hermano, yo no tenía paz. Yo era una persona que por todo, ya ahorita, ahí está, lo pueden testificar que ella es menos. Yo por todo me enojaba, a mí todo me irritaba. Mucho peor, amado hermano, que escuchaba las alabanzas viejitas. Yo le decía a mi madre, apáguelas. Cuando yo llegaba a mi casa, yo le decía, apáguelas, no me gustan. Pero no era yo, sino que era el enemigo, porque por medio de una alabanza el Señor puede ministrar nuestras vidas. Cuando usted y yo la cantamos y entendemos la letra, mire que qué hermoso es que el Señor viene y transforma nuestro corazón. Yo le decía a mi mamá, ya deberían de cambiar esas alabanzas. Ay, qué aburridas. Ya deberían de modernizar, le decía yo. Ya esas alabanzas ya pasaron de moda. Y mi mamá me dejó callada en una ocasión porque dijo, el Evangelio, Dios nunca pasa de moda. Dice, si no te gustan, ¿sabes qué? Salte, pero déjame escuchar. Y yo le dije, wow. Y sabe una cosa, algo que yo quiero, usted que es madre, quiero que levanten la mano las madres. Gloria a Dios, aleluya. Usted que es madre, profetice sobre sus hijos. Hermana líder, usted, que su única meta sea crear, enseñar para un futuro personas, profetas, predicadores, cantantes, yo qué sé. Profetice sobre sus hijos. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué se lo digo?
porque mi madre, somos 5. Mi madre, sus oraciones son cada día que el Señor alcance a cada uno. Y ¿sabe una cosa? Ya somos 3, le faltan 2. Ella por más de 25 años le ha servido al Señor. Ha sido una mujer de fe que me ha enseñado a tener fe en medio del proceso. Cuando no hay absolutamente nada, ella me ha enseñado a que tenga fe. Ella me ha enseñado a que es el Señor quien provee. Ella dice, yo no he de irme de este mundo sin antes ver a mis 5 hijos dentro de una iglesia. Yo le digo al Señor, espérate, ya vamos 3, le faltan 2. Y dice ella, por fe, dice, yo sé que el Señor muy pronto va a responder. Dice, ya solo me quedan 2. Y era alguien, ella en mí no podía ver un futuro bueno, porque yo era la más rebelde. Yo era la que no me podían hablar porque yo le contestaba. Una palabra me decía ella, yo le respondía con 3. Una palabra ella venía y me decía, yo ya me iba hasta el otro mundo. Y ella a veces tenía temor al hablarme. Incluso, imagínense, mi madre tenía un gran temor de venir y querer decirme algo, porque yo venía y tenía un temperamento tan horrible, yo digo horrible, y el Señor ha estado trabajando en mí, porque ni siquiera mi madre tenía el valor de venir y decirme algo, porque yo venía y rápido le respondía. Y por eso es que hoy le digo, sigan profetizando sobre sus hijos. Si no van a ser sus hijos, van a ser sus nietos. Si no son sus nietos, sus bisnietos. Si no son sus bisnietos, tataranietos. Pero yo sé que más de alguno va a alcanzar la misericordia de Dios. Más de alguno va a tener eso en decir, bueno, mi madre, mi abuela, mi bisabuela le creían a un Dios y yo quiero también creerle a ese Dios. Yo le decía, cuando yo andaba perdida, y sabe unas cosas, el mayor miedo que yo tenía era venir y quererme rectificar en los caminos del Señor, porque yo a veces miraba los procesos de mi madre y le decía, yo no quiero tener esos procesos. Yo decía, no, es que el camino del Evangelio es para valientes. Y yo le decía, yo no quiero tener ese sufrimiento. Le decía, yo no quiero depender de alguien. Y el Señor ha estado trabajando en mí. ¿Y sabe qué? El Señor me ha proveído. El Señor no me ha dejado sola. El Señor no me ha desamparado. El Señor es el que ha estado en mis peores momentos, en donde más he necesitado de una mano, en donde más he necesitado la fortaleza. Ha venido el Señor y me ha recordado de que en Él lo tengo todo. No tenga temor, amado hermano, no tenga temor, amada hermana, de servirle al Señor por completo. El Señor es el que suple cada necesidad. Es momento de que usted venga y tome una decisión. ¿A quién quiere servirle? Si le va a servir a Dios, sírvale con amor. Sírvale al Señor con todo su corazón. Sírvale al Espíritu Santo, que Él es el que se va a encargar de todo lo demás. Solo usted dígale, Señor, aquí está mi corazón. Haz de mí lo que quieras. O si le va a servir al mundo, con todo respeto, váyase para el mundo, pero no le sirva a 2 dioses. Como le digo, le soy sincera, yo servía a 2 dioses. Porque yo no quería ni estar en los caminos del Señor y tampoco quería estar en el mundo, como le digo. Yo de lunes a sábado era cristiana y domingo era cristiana. Día domingo yo iba y con el vestido largo, y a veces me sorprendo porque me miro en el espejo y nunca me imaginé. Era de las personas que odiaba la falda larga. Era de las personas que odiaba las blusas con mangas. Pero mire cómo el Señor transforma. Yo le
digo al Señor, perfecta no soy, porque yo sé que cada día le fallo. Pero le digo al Señor que me ayude a ser santa como Él lo es. Gloria a Dios, aleluya. Y quiero que me acompañe en el versículo 28. En el versículo 27 dice: y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle. Dice que ya habían tenido el encuentro en el Monte Carmelo, ya se habían reunido todos, habían agarrado a 2 bueyes y dice que estaban los sumos sacerdotes, dice que estaban tratando la manera de que sus dioses se manifestaran con fuego. Dice que Elías los miraba y no pasaba nada. Ya había llegado el mediodía y dice que no había sucedido absolutamente nada. Pero dice que pasado el mediodía, dice que dijo Elías: es mi momento, es el momento de venir y arreglar el altar. En el versículo 30, donde leí al principio, dice que entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Era el momento en donde Elías tenía que demostrarle al pueblo quién era realmente Dios. Dice que cuando llegó el momento de Elías, dice que Elías no solo tomó las 12 piedras, sino que vino y les dijo que cortaran el buey en pedazos, y también dice que les pidió que derramaran agua sobre la leña. Dice que les pidió que hicieran una zanja para que el agua estuviera alrededor. Y una de las cosas que dice que donde hay agua o donde está mojado, pues no se puede encender un fuego. Y dice que vino Elías, dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se le acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Dice que cuando fue el momento de que Elías tenía que demostrar quién era Dios, dice que lo único que él le dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme. Y es algo que yo le quiero decir, que van a venir procesos a su vida. En medio del proceso, en medio de las dificultades, el Señor va a ser quien va a responder. Siempre y cuando usted viene y le clama al Señor, siempre y cuando usted prepara el altar, prepara su corazón, el Señor va a responder conforme a su voluntad. Pero si usted viene, y muchas veces cometemos el error de querer hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, y ¿sabe qué? No vamos a obtener nada. Si venimos y luchamos contra el enemigo con nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. Aún se levantarán diluvios, pero si usted está confiado, si usted pone su confianza en el Señor va a ser quien va a estar con usted. El Señor va a responder a su petición, siempre y cuando usted y yo tengamos ese altar preparado, siempre y cuando usted y yo trabajemos en ese altar, siempre y cuando usted y yo tengamos el deseo de trabajar en el altar, de mantener el altar, de mantener la leña lista para cuando necesite que ese fuego consuma todo, el Señor va a responder. Dice que vino Elías y le dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves
de ellos. Mire, yo miraba eso y decía cómo las personas, y muchas veces eso suele sucedernos, que muchas veces el Señor nos responde, muchas veces el Señor obra en nuestra vida, muchas veces el Señor hace el milagro, y aún así a veces nosotros nos volvemos tan indiferentes a la obra del Señor, al poder del Señor. A veces el Señor viene y hace obra grande en nuestra vida, pero aún así seguimos sin ni siquiera restaurar el altar, sin ni siquiera trabajar en lo que Dios quiere que trabajemos. Venimos y ponemos pretextos, venimos y ponemos cualquier cosa para poder impedir hacer la voluntad del Señor. Somos tan, como le dijera, que no reconocemos la gracia del Señor. Somos a veces tan inmerecedores de su poder, de su misericordia, de su gracia, porque a veces tenemos respuesta del Señor, pero ni aún así queremos cambiar. Queremos seguir en lo mismo, queremos seguir. El Señor nos quiere sacar del desánimo, pero nos gusta contemplarlo. El Señor nos quiere hacer libres. El Señor nos quiere renovar, pero no queremos. Nos gusta contemplar el pecado. Nos gusta mantenerlo allí. Y el Señor dice que no obra y no desciende el fuego mientras usted no tiene su altar listo. El Señor no va a orar si usted no se prepara, si usted no viene y quiere tener ese encuentro con el Señor sincero. Si usted no tiene un corazón sincero, créame que en vano está usted sentado el día de hoy acá. Si yo no tuviera un corazón sincero, un corazón dispuesto a trabajar en la obra del Señor, en vano puedo estar parada aquí, pero en vano va a ser mi tiempo. En vano va a ser lo que usted, las 2 horas que van a estar aquí, que usted va a estar sentado en ese lugar, va a ser en vano si usted no está dispuesto a trabajar su corazón. Es necesario, amado hermano, es necesario que meditemos en la palabra del Señor. Es necesario que nosotros presentemos nuestros cuerpos. En Romanos 12:1 dice que vuestros cuerpos deben ser presentados en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como se lo decía al principio, el culto no es al inicio de aquí, el culto es desde su hogar. Desde allá es donde el Señor tiene que empezar a trabajar. Desde allá es donde usted tiene que preparar el culto. Desde allá tiene que venir en el camino. Yo voy a la casa del Señor a adorarte. Yo voy a tu casa, Señor, a servirte. Yo voy a tu casa, Señor, a glorificarte. Y el Señor responde, el Señor obra, siempre y cuando usted esté dispuesto a levantar su altar. Hoy el Señor quiere decirle que restaure su altar. Si usted lo tiene así con cenizas, por favor, sacúdalo. Sacuda las cenizas. Busque la leña, porque el Señor quiere responderle con fuego. El Señor quiere venir y tener ese fuego encendido en su corazón, pero es necesario de que usted lo prepare. El Señor va a orar, amado hermano. El Señor va a hacer cosas grandes en este lugar y lo está haciendo. Pero dice que para todo hay que pagar un precio. Para todo. Han sido 15 años, pero el Señor va a responder cada oración. Pero es necesario también pagar un precio. Aleluya. Es necesario que el Señor trabaje, que el Señor quite todo lo que a Él no le pertenece. El Señor está respondiendo muchas oraciones. Yo no sé, yo no sé usted, pero yo me uno con los pastores. Quizás la pastora en una ocasión dijo, quizás ya el embarazo van a pensar que me estaban poniendo
volviendo loca porque decía, este lugar va a ser pequeño y lo va a hacer, amado hermano. El Señor está trayendo estas almas que están dispuestas a trabajar para la obra de nuestro Dios. El Señor está trayendo esos corazones que están dispuestos a servirle al Señor. El Señor va a trabajar, el Señor va a obrar, pero es necesario que así como Elías que reunió a todo el pueblo, es necesario que nos unamos, amados hermanos. Es necesario que busquemos la presencia del Señor, que tengamos un mismo sentir, que estemos en un mismo sentir, que todos vengamos con un corazón dispuestos a servirle a Dios, con un corazón dispuestos a venir y rendirnos, a entregarle ofrenda, a darle al Señor. Es necesario, amados hermanos, que volvamos al primer amor. Hoy el Señor quiere decirle y quiere recordarle que vuelva a su primer amor. Que recuerde ese día cuando usted tuvo por primera vez ese encuentro con Dios. Qué hermoso cuando tuvimos ese primer encuentro. El Señor quiere que usted recuerde cómo fue ese encuentro con el Señor. Que recuerde ese día cuando el Señor vino a su vida. Que recuerde ese día cuando el Señor transformó por un momento su corazón. Eso que usted sintió al decirle, sí Señor, te acepto. Sí Señor, aquí estoy. El Señor quiere que usted recuerde ese día cuando usted le servía al Señor con todo su corazón. Cuando usted estaba dispuesta a servirle a Dios. No es momento de tirar la toalla. No es momento de venir y decir, no estoy lista, no puedo hacerlo. Es momento de que usted tome su cruz y la siga. Dice el Señor que debemos de tomar nuestra cruz y seguirle. El Señor quiere transformar, el Señor quiere restaurar, el Señor cosa grande quiere hacer en este lugar, pero es necesario que vuelvan a su primer amor. Es necesario que se dejen trabajar por el Señor. Muchas veces deseamos mucho, pero queremos y buscamos poco. Muchas veces queremos que el Señor nos dé todo, pero no queremos servirle a Él por completo. Recuerde, amado hermano, que el Señor es el único que le puede dar todo. El Señor es el único que puede transformar su corazón. Siempre y cuando usted esté dispuesto, siempre y cuando usted esté dispuesto y deje que el Señor prepare su altar. Algo que le quiero dejar claro es de que es necesario que cada día tengamos ese altar dispuesto, listo para que el Señor obre. Cada día usted y yo tenemos que tener ese altar listo, porque Dios volverá a hacer caer fuego. Dios va a volver a que usted sienta eso. Dios va a volver a que usted vuelva a sentir ese primer amor. Los planes de Dios son perfectos, amados hermanos. Dice que los planes de Dios para con nosotros son de bien y no de mal. El Señor no quiere verle el mal. El Señor siempre quiere verle el bien. Y así a veces nos llega a suceder algo, es por nuestra propia desobediencia. Es porque a veces nosotros no queremos decirle sí al Señor. Es momento de que usted haga y que se abran otra vez los cielos. Es momento de que vuelva a llover en su desierto. Yo le decía al Señor, yo no quiero hablar de esto, porque a veces hay personas que se llegan a ofender. Muchas veces hay personas que no quieren escuchar, que no quieren escuchar la voz del Señor.
Pero es necesario, amado hermano. Yo le decía al Señor, cámbiame. Aleluya. Porque yo no quiero hablar de esto. Yo le decía al Señor, por favor, cámbiame. Porque yo no quiero que alguien se lastime. Pero el Señor me ponía en el corazón esta palabra. El Señor me decía, recuérdales. Yo le decía, ¿por qué? Porque yo no quiero, Señor. Pero el Señor decía, recuérdales que tienen que volver a su primer amor. Aleluya. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Mucho tiempo ha pasado y Él está pronto a venir. Señor, amén. Él está pronto a venir. Alabado tu nombre. El Señor está pronto a que suenen esas trompetas. Imagínense si Cristo viniera hoy, ¿cómo estará nuestro altar? Yo le decía al Señor, Señor, ¿será que mi altar está listo? Pero el Señor siempre yo estaba y me sonaba esa palabra. Y yo le decía, ¿por qué? Y Él siempre estaba toda la mañana. Recuerda el primer amor. Recuerda el primer encuentro. Recuerda. Es necesario que volvamos, amados hermanos. Es necesario que volvamos al primer amor. Es necesario que tengamos ese encuentro. Yo me gozaba en la alabanza. Yo me gozaba en la adoración. Yo le decía al Señor, gracias. Gracias porque no me has hecho indiferente a tu presencia. Yo le decía al Señor, gracias porque cada día yo puedo sentir, incluso estando en mi hogar, yo puedo sentir la presencia del Señor. Y he declarado mi casa, yo he declarado mi hogar para el Señor. Yo le digo al Señor que sea tu ángel el que